Buenos días, estamos una vez más. Que Dios bendiga sus vidas y que en este día podamos escuchar una palabra que necesitamos para consuelo de nuestras vidas. Y para ello quiero llevarlos al libro de Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14 en adelante. Vamos a meditar en la palabra bajo el tema triunfantes en Cristo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y en aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vos, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita con una tinta, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, o el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará con gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, con no desmayarnos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a todos conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo,
el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el resplandeció, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de la tierra. En esta corta lectura meditaremos y empezaremos nosotros a reflexionar en esta palabra. Cuando Pablo cuando Pablo estaba ansioso de llegar a Troas, dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Se fue con gran pesar, ¿verdad? Porque estaba ansioso él de llegar a Troas, pero no pudo ver a su hermano Tito. Él quería hablar con el hermano Tito. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, aquí en el capítulo 1 de 2 de Corintios, habla, ¿verdad?, de las aflicciones que vivió Pablo, de las aflicciones que puede vivir usted y yo. Estamos viviendo en unos tiempos, ¿verdad?, donde el cristianismo, en ese tiempo, el cristianismo era azotado, criticado, murmurado, porque ellos confrontaban a las personas con la palabra del Señor, les hablaban a los artífices directamente, les hablaban a los idólatras directamente, cosa que hoy en día no se da. Es pocas las personas que hablan en contra de la idolatría, más bien se codean con ellos para que puedan tener una camaradería, y no podemos nosotros ser amigos de las cosas del mundo. Podemos hablarle a las personas, pero no debemos de participar de lo que ellos hacen, y tenemos que amonestarlos, exhortarlos, confrontarlos con la palabra de las cosas que a Dios no le agradan. Pero ¿qué pasa? Hoy en día se predican predicaciones de prosperidad, pero no hablamos de una predicación para salvación, para arrepentimiento y convertimiento. Es necesario que nosotros, para poder ser triunfantes en Cristo Jesús, hagamos las cosas correctamente. Porque Pablo, él propuso su visita a Corintios, pero era para irles a amonestar, para exhortarlos con amor, ¿verdad? Porque no es lo mismo exhortar a una persona en el Señor que usar un púlpito para decirle desde allá una tremenda mentira. Quizás algo que ya lo sabía que estaba pasando, utiliza el púlpito para decir que Dios le reveló. Seamos sinceros, hermanos, no andamos mintiendo. Si nosotros conocemos la vida de alguien, pues acerquémonos con amor si nos interesa que haga las cosas bien, y digámosle que ella no lo haga, que a Dios no le agrada, y póngale los versículos de la Biblia donde dice que no debe de participar de las cosas del mundo porque se constituye enemigo de Dios. Que no participe en la idolatría porque eso a Dios no le agrada, Él es un Dios celoso. Pero ¿qué pasa? Que nosotros queremos acomodarlo todo, y por eso hoy se habla más del evangelismo de prosperidad, no evangelismo para salvación, para convertimiento, para arrepentimiento. Yo quiero decirles en este día, amados amigos, hermanos y hermanas, cuando me refiero a los hermanos y hermanas, me refiero también entre ellos a aquellos que no andan bien en las cosas de Dios, que andan, no se han afirmado, pues que no son ni de aquí ni de allá, pero conocen la palabra. Yo quiero decirles en este día que cambie de actitud, que haga las cosas bien, correctamente. Para comenzar, debemos de perdonar al ofensor.
Pablo fue nuestro ejemplo ahí en capítulo 2 de 2 de Corintios, donde dice que Pablo perdona al ofensor. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, ¿va?, a todos vosotros. Le basta a la persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Pero cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. La palabra fue escrita para que al escucharla aprendamos a obedecerla, y que a vosotros os perdonáis. Yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tenemos que perdonar a las personas delante de Dios. En otras palabras, debe de ser sincero perdón, para que el enemigo de Dios sepa de que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Tenemos que aprender a conocer el terreno del enemigo de Dios, y por lo cual tenemos que atacar a las tinieblas humillándonos más a Dios, perdonando a nuestros opresores, a nuestros ofensores, aquellos que nos ofenden, perdonándolos, porque de esa manera destruimos las obras de maldad de Satanás. Cuando Pablo habla de triunfantes en Cristo, mas a Dios gracias, desde el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte, para muerte, y aquellos olor de vida, para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En nuestra vida es suficiente nuestro Dios. Para llevar la presencia de Dios es cuando olemos a Él, olemos a victoria, porque la victoria solamente es en Cristo Jesús. Pero cuando andamos haciendo la maldad, olemos a muerte segura, muerte, una muerte eterna, una muerte en la cual ya no habrá rescate. El rescate es hoy. Hoy es el día aceptable. Y queremos oler a vida, queremos oler a Dios, tenemos que dar un cambio de vida en nuestras actitudes. Tenemos que ser distintos, diferentes. Tenemos que dejar todas las malas costumbres, esas malas costumbres que aún no se quieren ir porque tú no las dejas ir. Dejemos las malas costumbres, pidámosle a Dios que nos ayude, que queremos hacer las cosas bien, que queremos hacer las cosas agradables a Él, y que sea Él. Quizás tú tienes una lucha interna que quieres dejar de hacer algunas cosas y no puedes. Pero el Señor en este día te dice que con Él lo podrás todo si tú te dejas ayudar por Él. Mucha gente se están con una atadura al mundo que no pueden desligarse porque no lo han intentado siquiera. Ese es como el alcohólico. Si intenta una persona alcohólica a dejar la bebida, la va a dejar. Le va a costar, no va a ser fácil. Cuentan las personas que han dejado el vicio del cigarrillo, que antes se fumaban no sé cuántas cajitas de cigarro, y fueron mermando de una en una hasta que quedó en cero, y la gloria es para nuestro Dios. Cuentan aquellos que han sido grandes adictos a la bebida embriagante, y fueron dejando la bebida, la fueron dejando, hasta que ya no bebían ni una gota. Ahora no la beben, pero ni para dar un brindis, porque ellos no quieren nada de lo que hicieron en el mundo atrás. Y así debe de ser. Nosotros tenemos que ser tan cortantes con el pasado de nuestra vida y no estarla trayendo al recuerdo. Y si se trae el recuerdo, solamente es para agradecerle a nuestro Dios y decirle: Señor, gracias,
porque me sacaste del lugar donde nadie daba un centavo por mí. Yo te agradezco, Señor, porque me recogiste del lodo y me limpiaste con tu sangre preciosa y aquí me tienes y la gloria es para ti. Pero muchas personas, como ya hemos dicho anteriormente, ocupan los púlpitos para hablar de sus cochinadas, lo que hicieron en el mundo anterior. Y lo cuentan con lujo de detalle cuando nosotros deberíamos de sentir vergüenza y dolor por el pasado, pero Dios no quiere que estemos recordando el pasado ya. Ya Él nos perdonó y nos hizo nueva criatura y hoy somos triunfantes en Cristo Jesús y la gloria solamente es para nuestro Dios. Pablo habla, allá habló, ¿verdad?, que para los que sufrían por causa de Cristo eran consolados. ¿Para qué? Para que el día que usted se le acerque gente que está sufriendo por causa de Cristo, usted lo va a consolar así como fue consolado. También aquí habla de orar los unos por los otros porque las oraciones ayudan de mucho a las personas para sentirse fortalecidas y no sentirse solas. También habla acá de que hay que perdonar a los que nos ofenden. También habla de un pesar que él sentía, una ansiedad que Pablo tenía para irse a Troas, pero se fue con gran tristeza porque él quería ver a Tito, su hermano. Pero también nos dice cómo ser triunfantes en Cristo Jesús. Y ser triunfantes en Cristo Jesús es llevando una vida agradable a los ojos de Dios en obediencia, cuidando nuestro testimonio para oler a Él, para llevar presencia de Él a donde quiera que vayamos. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, dice, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Fíjese que hay lugares, sin mencionar nombres, que no aceptan a una persona que quiere ya pertenecer a esa congregación si no trae una carta de recomendación. Y la persona también le encanta que le den una carta de recomendación y que diga que es un fiel siervo del Señor, que es un gran siervo del Señor, que es un gran predicador, que está lleno de dones. Y esas son las cartas de recomendación que el ser humano quiere para ser aceptado en determinado lugar. Y no es así. Nuestras cartas sois vosotros, dice Pablo, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, el testimonio que nosotros damos a diario, la forma en que hablamos, en que caminamos en el Señor, esas son las cartas de recomendación en nuestra vida. Porque esto es manifiesto, que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Muchas personas se enaltecen diciendo que estuvieron en un seminario bíblico, que tienen certificados en sus casas colgados y son aceptados por esas recomendaciones que se dan así solos, pero no esperan ser recomendados por los que realmente conocen su diario vivir. Primero Dios y los vecinos, los amigos, aquellos con los que alternan, y empezamos nosotros mismos a recomendarnos. Yo estudié en el teológico tal, estudié teología, homilética, hermenéutica, educación cristiana y empezamos a mencionar porque queremos ser aceptados y humillando a aquellos que no han tenido el privilegio de ir a un centro bíblico a estudiar. Y sabemos que eso no es agradable a los ojos de Dios porque las cartas de recomendación no son las que hablan por medio de un documento, sino nuestra actitud, nuestro diario vivir, cómo nos enfocamos en esta sociedad, cómo somos. Por eso como iglesia tenemos que tener un gran cuidado ante los ojos de Dios y ante el ser humano a hacer las cosas correctamente. Quizás nunca vamos a ser agradables
a los ojos de las personas, pero Dios sabe que nosotros queremos ser agradables a Él y con eso basta. Amados hermanos, amigos, y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto como los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Por el Señor somos justificados cuando vivimos en una vida plena con el Señor, y nosotros hay una diferencia a como éramos antes. Olemos a gloria, olemos a fe, a paz, olemos a todo el fruto que debe de dar una persona que es guiada por el Espíritu de Dios. Algo tan especial que hay en nosotros que ni la gente sabe por qué. Entonces, así que teniendo tal esperanza, usamos de muchas franquezas, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ese velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cuando hemos sido convertidos al Señor, cuando Él viene a entronarse en nuestro corazón, ya no hay un velo en nosotros, ya no está el velo de duda, ya no hay nada, y la gente cree en nosotros porque hemos cambiado, y ese velo que nos cubría, que era un disfraz, fue quitado. Hoy somos, o somos de Cristo, o somos del mundo. O servimos a Dios, o servimos al mundo. Ese velo hoy es quitado a través de la palabra de Dios, la que nos enseña, la que nos exhorta, nos redarguye, nos guía, nos instruye. Por tanto, a nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo, la cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. No predicamos de nosotros. Hermanos, ya dejemos de usar los púlpitos para hablar de todas las cosas que hacemos y que no hacemos. Usemos los púlpitos, usemos nuestra boca para hablar solamente de Jesucristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nuestro entendimiento es abierto a través de las Sagradas Escrituras y el Espíritu de Dios. Nosotros crecemos en conocimiento y sabiduría cuando buscamos más de Dios, cuando leemos más la palabra, cuando vivimos en oración y buscando más conocimiento, pidiéndole conocimiento a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Y ya no hay nada oculto porque ya nosotros conocemos la verdad, y todo el velo que nos cubría, que no sabíamos nada, estábamos vacíos y todo, hoy es quitado. Somos libres para adorar a nuestro Dios, somos libres para hablar de Él,
somos libres para confesar que Jesucristo es el Señor y que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, que lo que antes era en la carne, hoy es en el Espíritu, que hoy nosotros estamos dispuestos a seguir sin desmayar en los caminos del Señor, porque en Él somos triunfadores. Todo el que persevere hasta el fin será salvo, dice la palabra de Dios. Así es que si queremos ser triunfantes en el Señor, no necesitamos cartas de recomendación, sino un estilo de vida agradable a los ojos de nuestro Dios, sometidos a su palabra, buscando de Él a diario y haciendo las cosas bien para el Señor y no por competencia. No tenemos que competir con nadie porque Dios va con nosotros y todo lo que hacemos es por Él y para Él. Y la gloria sea solamente para nuestro Dios. Así es que, mis amados hermanos, que esta palabra nos ayude a reconocer de que si por causa de Cristo somos criticados, somos vituperados, insultados, humillados, tenemos un consolador que nos consuela y nos dice: sigan adelante, no desmayen, porque lo mejor está por venir. A los hijos de Dios les conviene les cae bien decir: lo mejor está por venir. ¿Estás sufriendo por causa del Evangelio? ¿Estás sufriendo por causa de Cristo? Sigue adelante, sigue sin desmayar, porque lo mejor está por venir. ¿Cuándo es lo mejor está por venir? Cuando el Señor nos lleve a su presencia, cuando estemos en las bodas del Cordero, cuando estemos allá como triunfantes en Cristo Jesús, que vencimos el pecado, vencimos el mal, pero con la ayuda de nuestro Dios, que nos dejamos guiar por el poder del Espíritu Santo y que nuestro corazón, Él llena cada área de nuestra vida, que nuestra vida es cristocéntrica, que cuando predicamos hablamos solamente de Él y no de nosotros mismos, que la gloria se la damos únicamente a Él y que nos humillamos cada día ante su presencia para que su nombre sea exaltado. Como decía Juan, es necesario que tú crezcas, mi Señor, y que yo mengüe. Así es que en este día le diremos al Señor: Señor, necesito que seas tú quien crezcas y que yo mengüe. Ayúdame a hacer las cosas bien para tu gloria y tu honra, y dame las fuerzas para no desmayar. Ayúdame, Señor, a que yo pueda seguir edificando sobre el fundamento que eres tú, que yo me pueda someter a tu palabra y que pueda ser ejemplo para que puedan llegar a otros a ti, ya que algunos se están muriendo sin ti en sus corazones y otros están eh, engañados por falta de conocimiento. Que seas tú llegando hasta esas vidas y que puedan llegar al conocimiento de tu palabra y que no se pierdan, Señor. Permite, Señor, si somos libres para predicar la palabra, permite que esta palabra nos quede encarcelada, Señor, que esta palabra llegue a los cuatro costados del mundo, que se conviertan la gente a ti. Sabemos, Señor, que el pueblo de Israel es el reloj de Dios para la iglesia. Y todo lo que está pasando, Señor, a nivel mundial y en ese lugar de Israel, es porque tu venida está muy cerca. De ese lugar saldrán los 144,000 que son los que van a predicar la palabra en aquellos días de tribulación. Y ya muy pronto sucederán todas estas cosas, mi Señor. Tú pronto vendrás en las nubes con tus ángeles a levantar tu pueblo, porque tú no vas a dejar que la iglesia perezca, no vas a dejar que la iglesia sufra, y tú levantarás, tú arrebatarás a tu pueblo del enemigo. Yo te doy gracias en esta mañana, mi Señor, y te ruego por todos aquellos que aún no han venido al conocimiento tuyo, que les permita, Señor, que por tu inmensa misericordia les permita que te busquen. En otras palabras, que, que no te rechacen, Señor, porque tú los has buscado y ellos no han querido, Señor, pero permite que la palabra haya cabida en sus corazones y ten misericordia de ellos, que se conviertan a ti aquellos que aún no lo han hecho. Ten misericordia de todos aquellos que andan en delitos y pecados, mi Señor. Tú viniste hace miles de años a morir en la cruz del Calvario. Fuiste crucificado en una cruz y fuiste sepultado y resucitaste al tercer día, que es la esperanza de la resurrección para aquellos que mueren en ti. Y hay una esperanza para el mundo hoy, Señor, que eres tú. Todavía el Espíritu tuyo está aquí consolando a tu pueblo. Mientras el Espíritu Santo no se haya ido con la iglesia, porque el día del rapto se irá,
Esto será un alboroto total, pero ahorita que tú estás aquí, ayúdanos, Señor. Protege, Señor, a la vida. Y haz, Señor, tocar los corazones con la palabra tuya para que se puedan convertir a ti, Señor, para que ellos puedan también al ser alcanzados. Que la salvación, Señor, pueda llegar a la vida de ellos, que quites esos cerrojos de sus corazones, Señor, que desbloquees su mente para que sea una mente libre para aceptarte a ti y poder caminar en pos de ti, mi Dios. En esta mañana yo te doy gracias, mi Dios amado, y te ruego, Señor, para que nuestros hijos, nuestra familia, te busquen, se acerquen a ti cada día, para que ellos puedan estar con todos nosotros allá en los días, en las fiestas del Cordero, en las bodas. Así que en esta mañana yo te dejo a ti, Señor, esta petición. Te pido que afirmes la vida de aquellos pastores que luchan en las congregaciones por llevar tu palabra, por hacer las cosas bien. Ayúdales a ellos que nunca desmayen. Ayúdales a todos los que están al lado de ellos y que la paz tuya esté en sus corazones. Añade a los que han de ser salvos, Señor, a cada congregación que hace tu voluntad y que vive bajo tu voluntad. Protégelos y guárdalos. Y aquellos, Señor, que las cosas no las está haciendo bien, que seas tú teniendo un trato especial con ellos para que enmienden sus pasos y den un cambio total en sus vidas. Ahorita que son los tiempos aceptables, los tiempos de libertad, los tiempos de oportunidades. Ahorita que está tu presencia aquí en la tierra, que tu Espíritu Santo está con la iglesia, que está con todos aquellos que creemos y confiamos en ti. Ahorita, Señor, es el tiempo aceptable para todos aquellos que aún no te han conocido. Dale la oportunidad, Señor, así como nos la diste a nosotros. En el nombre de Jesús, en este día te pongo, Señor, este día para que nos bendigas a todos, que guardes a nuestra familia, que guardes a nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestra ciudad, nuestro país y el mundo entero. En el nombre de Jesús te doy las gracias, mi Señor amado, y que en este día, Señor, nuestra vida esté confiada en ti, porque estamos guardados bajo tus alas. En el nombre de Jesús te doy las gracias, mi Dios amado. Amén.